Había una vez en la ciudad de Jerusalén un lugar lleno de contrastes, donde la riqueza y la pobreza coexistían en una tensa armonía, dos hombres que vivían vidas diametralmente opuestas. Uno de ellos, un hombre rico, llevaba una vida de lujo y opulencia, mientras que el otro, un mendigo llamado Lázaro, languidecía en la miseria. El hombre rico vestía con ropa fina, hecha de lino puro y púrpura, y todos los días se regocijaba en su festín, deleitándose con los platos más exquisitos preparados por sus cocineros. Sus sirvientes corrían de un lado a otro, atendiendo sus caprichos, mientras él se reclinaba en su silla, satisfecho y contento. No lejos de la puerta de su mansión, yacía Lázaro, el pobre hombre cuyo cuerpo estaba cubierto de llagas. Su piel estaba curtida por el sol y el viento, y sus ojos reflejaban un anhelo insaciable por algo más que las migajas que caían de la mesa del rico. Los perros, compañeros leales de los humanos, venían a lamer sus heridas, ofreciendo a Lázaro un consuelo que ningún ser humano parecía dispuesto a brindar. Sus días estaban llenos de dolor y sufrimiento, pero en su corazón mantenía una esperanza, una fe que trascendía su difícil situación. A medida que los días se convertían en semanas y las semanas en meses, la vida de estos dos hombres continuaba en su camino paralelo, pero destinado a cruzarse en una lección eterna. El hombre rico, en su confianza y complacencia, comenzó a olvidarse de las leyes divinas y de la justicia que debe prevalecer en el corazón de los hombres. La caridad y la compasión se habían desvanecido en su alma, reemplazadas por la vanidad y la autocomplacencia. Se volvió ciego a la pobreza y al sufrimiento que lo rodeaban, incluido el pobre Lázaro que yacía a las puertas de su casa. Lázaro, por otro lado, continuó sufriendo en silencio, aceptando su destino con resignación, pero manteniendo una fe inquebrantable en Dios. En sus oraciones, encontraba consuelo, y en su corazón, sabía que su recompensa estaría en el reino de los cielos. La ciudad seguía su rutina diaria, ajena al drama humano que se desarrollaba en una esquina de sus calles. Los mercaderes vendían sus mercancías, los niños jugaban en las plazas, y los sabios discutían en los templos. Pero el destino, guiado por una mano divina, estaba a punto de intervenir en la vida de estos dos hombres, y las lecciones que estaban por aprender serían eternas y universales. Los días comenzaron a oscurecerse para el hombre rico, y una enfermedad misteriosa comenzó a apoderarse de su cuerpo. Su piel, antes radiante, se volvió pálida, y sus ojos, antes llenos de vida, se nublaron. A Lázaro, en cambio, le llegó la muerte como un alivio bienvenido de su sufrimiento terrenal. En su último aliento, sintió una paz que nunca había experimentado en su vida, y su alma fue llevada por los ángeles al seno de Abraham, donde encontró consuelo y amor. La muerte, ese gran igualador, había llegado a ambos hombres, y ahora la verdadera naturaleza de sus vidas y de sus almas sería revelada en la eternidad. El hombre rico, al encontrar la muerte, pronto descubrió que su riqueza y su estatus no tenían ningún valor en el reino eterno. Encontrándose en medio de tormentos, clamaba por agua para refrescar su lengua, pero todo lo que le esperaba era sufrimiento y agonía. Mientras tanto, Lázaro descansaba en paz y confort, disfrutando de la compañía de Abraham y otros justos que habían vivido vidas de fe y compasión. Las llagas que una vez cubrieron su cuerpo habían sido reemplazadas por una salud perfecta, y el hambre y la sed que lo habían atormentado en la tierra habían sido saciadas por una abundancia celestial. El hombre rico, observando a lo lejos la dicha de Lázaro, clamó a Abraham, suplicando piedad y compasión. Rogó que Lázaro fuera enviado con una gota de agua para enfriar su lengua. Pero Abraham, con una voz firme y justa, le recordó la vida que había vivido. «Hijo», dijo Abraham, «recuerda que recibiste tus bienes en tu vida, y Lázaro, a su vez, males, pero ahora él es consolado aquí, y tú atormentado. Además, hay un gran abismo establecido entre nosotros y vosotros, de modo que los que quieran pasar de aquí a vosotros, no pueden, ni de allá pasar acá». Las palabras de Abraham resonaron en el alma del hombre rico, y una terrible realización comenzó a asentarse en él. Su vida había sido una de indulgencia y egoísmo,
y había ignorado las leyes divinas de amor y caridad. Las riquezas que había acumulado en la tierra no tenían valor en el reino eterno, y ahora enfrentaba las consecuencias de sus acciones. El hombre rico, en su desesperación, rogó una vez más a Abraham. Pidió que Lázaro fuera enviado a la casa de su padre para advertir a sus 5 hermanos, para que no vinieran a ese lugar de tormento. Abraham respondió con sabiduría, diciendo: a Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. Pero el hombre rico insistió, creyendo que si alguien de entre los muertos iba a ellos, se arrepentirían. La respuesta de Abraham fue contundente y reveladora: si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán aunque alguno se levante de los muertos. Estas palabras cerraron el diálogo entre Abraham y el hombre rico, y en ellas se encuentra una de las lecciones más profundas de esta parábola. La fe, la justicia y la compasión no deben ser motivadas por signos y milagros, sino por un corazón puro y una vida vivida en consonancia con los mandamientos divinos. La historia de Lázaro y el hombre rico es una advertencia y una enseñanza para todos nosotros. Nos recuerda que nuestras acciones en la tierra tienen consecuencias eternas, y que las riquezas materiales no son un fin en sí mismas, sino un medio para vivir una vida de amor y caridad hacia los demás. Jesús, al contar esta historia, no solo estaba enseñando a sus discípulos y a la multitud que lo escuchaba. Estaba hablando a todas las generaciones, a todos los hombres y mujeres que buscarían la verdad y la justicia en sus vidas. La parábola del hombre rico y Lázaro es una de las enseñanzas más desafiantes y reveladoras que Jesús compartió. A través de ella, nos desafía a mirar nuestras propias vidas y nuestras relaciones con los demás. No se trata solo de una historia sobre 2 hombres, es una historia sobre todos nosotros. Las lecciones de esta parábola son múltiples y aplicables a nuestras vidas en diferentes niveles. Permíteme explorar algunas de ellas contigo. La conexión entre la fe y la acción. La fe en Dios debe ir acompañada de acciones que reflejen esa fe. El hombre rico había vivido una vida de riqueza y comodidad, pero había fallado en vivir una vida de compasión y justicia. No era suficiente simplemente creer en Dios, tenía que vivir de acuerdo con esos creyentes. Lázaro, por otro lado, había sufrido en la tierra, pero su fe y su confianza en Dios le habían otorgado un lugar en el seno de Abraham. Su vida había sido una de humildad y paciencia, y su recompensa fue eterna. La responsabilidad de los privilegiados. La parábola también nos desafía a considerar nuestra responsabilidad hacia los menos afortunados. El hombre rico tenía la capacidad y los medios para ayudar a Lázaro, pero eligió no hacerlo. Pasó por alto la necesidad obvia de su puerta y se centró en sí mismo. Esto nos lleva a preguntarnos cómo estamos utilizando nuestras propias bendiciones y recursos. ¿Estamos compartiendo con aquellos en necesidad o estamos guardándolos para nosotros mismos? La realidad de la vida eterna. La historia nos recuerda, de manera vívida y conmovedora, la realidad de la vida después de la muerte. La eternidad no es un concepto abstracto, es una verdad en la que todos debemos reflexionar. La forma en que vivimos nuestras vidas en la tierra tiene un impacto en nuestra eternidad. La parábola no es solo una advertencia, es una invitación a vivir una vida llena de significado, amor y justicia. Nos llama a mirar más allá de nosotros mismos y a ver a los demás como Dios los ve. La autoridad de las Escrituras. La referencia a Moisés y los profetas en la historia nos recuerda la autoridad y la importancia de las Escrituras en nuestras vidas. No necesitamos signos y maravillas para guiarnos, tenemos la palabra de Dios, que es suficiente. La incredulidad de los hermanos del hombre rico, incluso ante la posibilidad de alguien resucitado, es un recordatorio de que la fe no se basa en milagros, sino en una relación con Dios y una aceptación de su palabra. La historia de Lázaro y el hombre rico se convierte así en un espejo en el que podemos mirarnos a nosotros mismos. Nos invita a examinar nuestras propias vidas y nuestras relaciones con Dios y con los demás. Jesús, al contar esta historia, no estaba condenando la riqueza en sí misma,
sino la actitud hacia ella y la falta de compasión y justicia que a menudo puede acompañarla. En este momento de reflexión, podemos preguntarnos, ¿cómo estamos viviendo nuestras vidas? ¿Estamos actuando con amor y justicia? ¿Estamos usando nuestras bendiciones para bendecir a otros? Esta es la esencia y el desafío de la parábola del hombre rico y Lázaro. No es solo una historia, es una llamada a la acción, una invitación a vivir una vida en línea con los valores del reino de Dios. La parábola del hombre rico y Lázaro no es solo una historia del pasado, es una historia que resuena con nuestra realidad actual. Vivimos en un mundo lleno de desigualdades y desafíos. La brecha entre ricos y pobres, entre privilegiados y marginados, es evidente en muchas partes del mundo. La historia nos desafía a ver esas desigualdades y a actuar. No podemos ser indiferentes al sufrimiento y las necesidades de los demás. No podemos ignorar a los Lázaros a nuestras puertas. La compasión no es solo un sentimiento, es una acción. Requiere que vayamos más allá de nuestras propias comodidades y conveniencias para alcanzar y tocar las vidas de los demás. Jesús mismo fue un ejemplo de compasión en acción. Sanó a los enfermos, alimentó a los hambrientos y tocó las vidas de aquellos que la sociedad había marginado. La historia nos llama a seguir ese ejemplo. Nos invita a ser manos y pies compasivos en nuestro mundo, llevando amor, justicia y esperanza a aquellos que lo necesitan. La historia también nos enseña sobre la humildad y la autenticidad. El hombre rico estaba preocupado por las apariencias externas y su estatus en la sociedad. Ignoró las necesidades genuinas de aquellos a su alrededor. Nosotros también podemos caer en la trampa de valorar las apariencias y el estatus por encima de las relaciones auténticas y el amor genuino. La historia nos invita a ser auténticos en nuestras relaciones y a valorar a las personas por lo que son, no por lo que tienen o por cómo se ven. Lázaro es también un símbolo de esperanza en medio del sufrimiento. A pesar de su dolor y necesidad, encontró consuelo y recompensa en la eternidad. Esta es una lección importante para aquellos que están sufriendo. La justicia de Dios puede no ser evidente en este momento, pero hay esperanza y consuelo en su amor eterno. La parábola del hombre rico y Lázaro es una invitación a la reflexión. Nos pide que examinemos nuestras propias vidas y nuestras actitudes hacia la riqueza, la compasión, la justicia y la eternidad. No es una historia para ser leída y olvidada, es una historia que debe vivirse. Nos desafía, nos confronta y nos invita a ser mejores personas. Jesús, a través de esta poderosa historia, nos enseña lecciones que son eternas y universales. Nos habla a través del tiempo y la cultura y nos toca en lo más profundo de nuestro ser. La parábola del hombre rico y Lázaro no es solo una historia sobre dos hombres, es una historia sobre todos nosotros. Es una historia sobre cómo vivimos nuestras vidas y cómo tratamos a los demás. En última instancia, es una historia sobre el amor de Dios y su llamado a vivir vidas de fe, esperanza, amor y justicia. Que esta historia resuene en nuestros corazones y nos inspire a vivir vidas que reflejen el amor y la compasión de Cristo. Que nos lleve a ser justos en nuestras acciones, generosos en nuestro dar y fieles en nuestra caminata con Dios. La parábola del hombre rico y Lázaro es una historia eterna con un mensaje eterno. Que nos guíe, nos desafíe y nos transforme en la gente que Dios nos ha llamado a ser. Con esto, hemos llegado al final de nuestra exploración de esta profunda y conmovedora parábola. Gracias por permitirme compartir esta jornada contigo, y espero que las lecciones y reflexiones te hayan tocado y te inspiren en tu propia caminata de fe y amor.